James Dean fue un joven actor estadounidense que ganó gran popularidad a principios de los años 50 por su participación en la película Rebelde sin causa. Sin embargo, en la cumbre de su carrera, James Dean perdió la vida a los 24 años de edad a causa de un accidente automovilístico. El joven actor era un apasionado de las carreras de automóviles y un día decidió participar en una de ellas. Para ello, consiguió de un amigo suyo un auto modelo Porsche 550 Spider. James personalizó el auto con color gris metálico, el número 130 en sus puertas y líneas rojas en la parte trasera, bautizándolo como Little Bastard o Pequeño Bastardo. Solamente 9 días después de haberlo conducido por primera vez, el actor se encontraba conduciendo a alta velocidad, cuando de pronto se impactó contra otro auto, un Ford Custom Tudor. James Dean falleció horas más tarde camino al hospital por las heridas sufridas en el accidente. Los restos del auto fueron comprados por George Barris, amigo del actor, quien lo llevó a su taller para repararlo. Ahí, el auto cayó de una grúa y cayó sobre uno de los mecánicos de George, rompiéndole las piernas. Tiempo después, Barris vendió el auto por partes. El motor fue vendido a Troy McHenry, quien lo montó en su propio automóvil y tiempo después perdió la vida al chocar contra un árbol. El chasis de Pequeño Bastardo fue vendido a William Estrick, quien al utilizarlo resultó gravemente herido después de un accidente automovilístico. Las ruedas fueron vendidas a un joven de Nueva York, quien también sufrió un aparatoso accidente. Posteriormente, los escasos restos del auto fueron utilizados en diferentes exposiciones a lo largo de Estados Unidos. En una ocasión, un camión que transportaba las piezas para las exposiciones se quedó sin frenos y sufrió un accidente. Finalmente, los restos del auto desaparecieron misteriosamente de un taller y nunca volvieron a ser encontrados. Hasta el día de hoy, a esto se le conoce como la maldición del auto de James Dean o la maldición de Little Bastard. Thomas Busby fue un hombre británico quien le quitó la vida brutalmente a su suegro, pues éste se oponía a la boda entre su hija y Thomas. Todo esto en el año 1702. Después del crimen, Thomas fue arrestado y sentenciado a muerte en la horca. Como última voluntad, Thomas pidió beber una noche más en su bar favorito, sentado en su silla favorita, lo cual le fue concedido. Cuando terminó de beber, Thomas se levantó de su silla y dijo textualmente: que la muerte llega a cualquiera que se atreva a sentarse en esta silla antes de ser ejecutado. La silla permaneció en el bar durante décadas, y durante todo ese tiempo, la maldición de las palabras de Thomas Busby se hizo realidad.
Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, decenas de soldados que llegaban al bar y se sentaban en aquella silla jamás volvían de la guerra. En el año 1967, un piloto de las Fuerzas Armadas inglesas sufre un accidente aéreo mortal, horas después de estar sentado en aquella silla. Otro piloto también perdió la vida en un accidente automovilístico, después de haber bebido en el bar, sentado en aquella silla. En el año 1970, un albañil perdió la vida en una obra de construcción después de haberse sentado en la silla. Se dice que fueron más de 60 personas las que perdieron la vida después de haberse sentado en aquella silla. Después de todos esos acontecimientos, la superstición era ya tan grande que, en el año 1972, 270 años después del crimen de Thomas Busby, el dueño del bar donó la silla al museo local. Hasta la fecha, el museo exhibe la silla a 5 metros en el aire para que nadie pueda sentarse en ella. Sean Robinson, un director de cine norteamericano, heredó una casa que había pertenecido a su abuela. Cuenta que cuando era niño, había vivido ahí con su abuela y siempre le gustó un cuadro que ella tenía escondido en el ático. Su abuela le había contado la historia de la pintura. Ella la había obtenido como un regalo no deseado de un viejo amigo, quien le contó el origen de la misma. La pintura fue la última obra de un artista que había enloquecido. Este habría mezclado su propia sal con las tintas para pintarla y se suicidó al finalizarla. Al instalarse en la casa junto a su esposa, Robinson decidió sacar la pintura del ático para exhibirla en su propio comedor. Sean cuenta que poco tiempo después de exhibir la pintura en su hogar, él y su esposa comenzaron a ver una silueta negra por las noches, fenómeno que fue empeorando hasta que comenzaron a escuchar llantos y ruidos extraños que provenían del sótano. En la actualidad, Sean conserva la pintura en su sótano, pues asegura que estando ahí, esta no ha afectado su vida. Incluso, en el año 2010, Sean subió un video a su canal de YouTube mostrando la pintura y explicando todos los fenómenos extraños que vivió con ella. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan disfrutado de este video. Cuéntenme qué otros objetos malditos conocen. Los estaré leyendo en los comentarios. Como siempre, les deseo un excelente y muy exitoso día. Suscríbanse, denle like a este video, compártanlo. Así me ayudan mucho y me motivan a seguir creando este contenido. Síganme en mi Instagram, donde platicamos de películas y de música. Por mi parte ha sido todo. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Saludos.